buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda desde este micrófono el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo y del equipo pastoral del Ministerio Tinajas. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, una vez más a las puertas de la Semana Santa, Semana de Juicio, la semana más importante del año en el cielo y en la tierra. En Navidad celebramos el nacimiento del Hijo y en Semana Santa celebramos la muerte y resurrección del Hijo, los tres acontecimientos claves de la fe cristiana. Pero, como no podía ser de otra manera, la religión siempre está por medio manipulando y haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios. La religión ha manipulado la fecha de la Navidad a su antojo, como ya hemos enseñado en su día en el canal. La Navidad no fue en diciembre, pero la cosa no acaba ahí, sino que la religión ha manipulado también la fecha de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Señoras y señores oyentes, ni Cristo nació en diciembre, ni Cristo murió en viernes de Semana Santa, ni Cristo resucitó en domingo. Imagínese. Todo es una manipulación de la Iglesia Católica que tristemente, también han copiado las falsas iglesias evangélicas. Millones de personas como borregos en esta semana, creyéndose todo lo que dice la religión, haciéndose cómplices y culpables y cómplices de la religión. Por todo esto, como no podía ser de otra manera, estimado oyente, necesitamos alzar nuestra voz a los cuatro vientos en estos días para anunciar el error de las fechas y también denunciar el error dramático y sentimental que la Iglesia ha montado en torno a la muerte de Jesús. Por eso estamos aquí, estimado oyente, para enseñar como siempre la verdad de todo. El Ministerio Tinajas es ya un referente doctrinal en Internet, una fuente para conocer la verdad y la sana doctrina. Bien, habiendo compartido esta intensa introducción, dividiremos entonces el estudio de hoy en dos temas y lo haremos así para su mejor comprensión. Entremos entonces en el estudio del primer tema, la fecha de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Punto número 1. Cada año repetimos lo mismo, estimado oyente, pero debemos hacerlo así porque cada año la gente sigue en el error. Todo el mundo cree y celebra que Jesús murió el viernes de Semana Santa y resucitó el domingo por la mañana, inducidos por la religión que les hace creer esas mentiras. Pero Jesús no murió el viernes, ni tampoco resucitó el domingo. Pero, pastor, ¿tiene tanta importancia el día que murió o resucitó el Señor Jesús? Bueno, sí importa, estimado oyente, porque si usted se cree la mentira de la religión, en primer lugar, eso demuestra que usted tiene un pastor poco estudiado e ignorante. En segundo lugar, usted está desagradando a Dios porque Dios dice en su palabra que fue un día y usted ha creído y difunde que fue otro día, y eso es rebelión. Y en tercer lugar, creer la fecha errada que da su pastor o su sacerdote es darle crédito a la religión falsa. Eso es pecado. Y usted queda como un borrego que se traga todo lo que le den. ¿Entiende por qué es tan importante creer la fecha correcta? La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13 que a la iglesia verdadera el Espíritu Santo la guiará a toda la verdad. Y eso incluye las fechas correctas. Ahora, para que no se haga muy largo el mensaje de hoy, en cuanto a la verdadera cronología de la muerte y resurrección del Señor Jesús, tiene usted un vídeo en el canal del tema.
No obstante, procede que hoy de forma pública y resumida demos también nuevamente en este mensaje algunas pinceladas para demostrar que toda la cristiandad está errada en este tema de las fechas de Semana Santa. Punto número 2. Creemos y predicamos firmemente en el Ministerio Tinajas que Jesús murió el día miércoles a las 3 de la tarde, hora de Palestina, en la semana de la Pascua judía de aquel año. Ahora, preste atención y sígame en los siguientes argumentos. Según palabras mismas de Jesús, entre la muerte y la resurrección, Él dijo que pasaría un intervalo de 3 días y 3 noches completos. Pero al analizar lo que dice y hace la religión en estos días, el tiempo que pasa entre el viernes en la tarde, que es el supuesto día de la muerte del Señor, y el domingo en la mañana, el supuesto día de la resurrección, encontramos que no existe un intervalo literal de 3 días y 3 noches completos como dijo Jesús. Y si Jesús fue exacto en lo que dijo, entonces la religión está equivocada y nosotros debemos dar entonces la explicación lógica y bíblica que derriba el error de la tradición religiosa que ha estado enseñando por siglos. Veamos ahora los pasajes bíblicos. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dice: El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Marcos capítulo 8, versículo 31, dice: El Hijo del Hombre debe ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, si su muerte hubiera sido el viernes por la tarde como dice la religión, y resucita el domingo por la mañana como dice la religión, entonces es imposible meter 3 días y 3 noches completos entre la tarde del viernes y la mañana del domingo. ¿Comprende el tema, estimado oyente? Haga cuentas. Solo hay un día y medio entre la tarde del viernes y el domingo por la mañana, según la teoría católica y evangélica. Si Jesús murió el viernes, debería haber resucitado el lunes después de las 6 de la tarde, porque ahí sí habría 3 días completos. Pero, ¿quién celebra la resurrección del Señor el lunes? Nadie. La religión se ha equivocado con algo simple, el cálculo de las fechas. Analicemos con lógica lo siguiente, estimado oyente. Mire, desde la tarde del viernes a la tarde del sábado hay un día completo. Pero si luego dicen que Jesús resucita el domingo por la mañana, entonces hasta un niño entiende que es imposible que haya 3 días y 3 noches entre la tarde del viernes y la mañana del domingo. Es pura lógica. Por eso decimos que todas las iglesias están erradas al creer que Jesús murió el viernes. Jesús no murió el viernes. Por lo tanto, la celebración en viernes de Semana Santa es falsa, es ridícula, es tan falsa y ridícula como la religión. Así que, estimado oyente, no celebre el viernes la muerte del Señor, ni tampoco lo celebre el domingo de resurrección. Eso es falso. Le cuento ahora algo de nuestra experiencia pastoral. Cuando alguna vez hemos hablado con sacerdotes para derribar su falsa fecha de la muerte de Jesús en viernes, algún sacerdote católico nos ha dicho la siguiente ridiculez. No, pastor, el texto de 3 días y 3 noches se refiere a que toca 3 días. Mire, muere el viernes, el sábado está en la tumba y el domingo es el tercer día cuando resucita. Ve, pastor, ahí están los 3 días. Pero estimado necio e ignorante sacerdote católico, primero, el texto no dice que toca 3 días. El texto dice que estará 3 días y 3 noches completos. Segundo, entre el viernes en la tarde-noche y el domingo por la mañana no hay 3 noches, como dijo Jesús. Por lo tanto, su argumento es un subterfugio, es una engaña a bobos, es una mentira, porque con su argumento no se cumple la palabra de Dios. Así que, jaque a la Iglesia Católica. Punto número 3. Estudiando la cronología judía que dan los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde y resucita después de las 6 de la tarde del sábado nuestro.
que es ya el primer día de la semana judío. Pero nada que ver con eso de resucitar en domingo por la mañana, como dicen las iglesias. Ahora, preste atención a nuestra tesis bíblica. Mire, desde la tarde-noche del miércoles, que es el día que muere, hasta la tarde-noche del jueves, hay un día completo, 24 horas, noche y día. Ahora, desde la tarde-noche del jueves hasta la tarde-noche del viernes, hay otras 24 horas, o sea, otro día judío completo, noche y día. Ya van 2 días completos. Y desde la tarde del viernes hasta el final del sábado judío a las 6 de la tarde-noche, hay otro día más, el tercer día completo. Y así se cumplen las 3 noches y 3 días completos de la profecía de Jesús que desbarata la mentira religiosa. El día judío acaba a las 6 de la tarde y Jesús resucita después de las 6 de la tarde, que aún es el sábado nuestro, porque nuestro sábado acaba a las 12 de la noche. Por eso decimos, estimado oyente, que Jesús no resucitó nunca en la mañana del domingo, sino que cuando en la mañana del domingo las mujeres fueron a visitar la tumba, Jesús ya llevaba horas resucitado desde las 6 de la tarde del sábado anterior. La confusión de los necios teólogos católicos y los líderes evangélicos está en que, como el texto dice que las mujeres fueron al sepulcro de mañana temprano en nuestro domingo, eso les hace creer que Jesús resucitó en domingo, pero Jesús ya estaba resucitado desde el sábado. Jesús no resucitó cuando ellas fueron al sepulcro. Jesús resucitó después de las 6 de la tarde del sábado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las mujeres fueron al sepulcro el domingo temprano en la mañana y no fueron el sábado anterior por la tarde-noche? ¿Por qué? Pues sencillo, estimado oyente, porque estaba socialmente muy mal visto que las mujeres anduvieran solas por la calle después de la caída del sol, porque podían ser confundidas con las rameras. Por eso las mujeres esperaron el alba del domingo, o sea, el primer día de la semana judío, para ir al sepulcro, pero Jesús ya había resucitado desde el sábado pasadas las 6 de la tarde. No hay ningún teólogo que haya podido derribar esta tesis. Por lo tanto, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las iglesias anglicanas, las iglesias ortodoxas y todas las demás iglesias que celebran la muerte de Jesús el viernes y celebran la resurrección del Señor en domingo, están erradas. Están haciendo el ridículo y confirman una vez más lo que son iglesias falsas. Así que si usted celebra el viernes o el domingo, usted está siendo cómplice de la mentira religiosa y por lo tanto tiene un grave problema espiritual ante Dios. Si Dios le quita la vida creyendo el error, a usted le espera el resultado de su ignorancia. Le espera la condenación eterna. El tema es grave, estimado oyente, muy grave. No asista a su iglesia este viernes, sino medite en la cruz el miércoles. No celebre el domingo como día de la resurrección, sino regocíjese en la resurrección la tarde del sábado de esta semana. Punto número 4. Ahora, cuando los adventistas escuchan que enseñamos que Jesús resucitó en sábado, y como ellos son idólatras del sábado, al escucharnos se frotan las manos de alegría creyendo que este bautista que les habla defiende el sábado diciendo que Cristo resucitó en sábado, como dándoles a ellos el crédito de que el sábado es el centro de la resurrección del Señor, pero nada más lejos de la realidad. Le aclaramos a los necios adventistas que una cosa es el sábado nuestro occidental que termina a las 12 de la noche y otra cosa es el sabbat o sábado judío que termina a las 6 de la tarde. Así que lamento decirle a los adventistas que Jesús no resucitó en el sabbat judío, sino que resucitó en el sábado occidental, que es ya el primer día de la semana judío, no es el sabbat. Por lo tanto, no estamos honrando el sábado. El sábado está abrogado. Jaque a los adventistas. Bien, habiendo enseñado la parte cronológica del tema, vayamos entonces ahora a la parte teológica del tema.
Entremos ahora en el análisis y estudio del segundo tema, la causa de la muerte del Señor Jesús. Punto número 1. El punto más importante de la Semana Santa no es tanto conocer el día exacto de la muerte de Jesús, sino que el punto más importante que usted debe saber y creer es cuál es la causa de la muerte de Jesús. O dicho de otra manera, ¿por qué tuvo que morir Jesús si no había hecho nada malo? Esa es la cuestión teológica que no se enseña correctamente en las iglesias de hoy y es tremendamente importante para usted saberlo, porque si usted no lo sabe ni lo cree, entonces usted no se salva, usted será un perdido. Pero ¿sabe una cosa? Tengo buenas noticias para usted. Hoy le diremos dentro de un momento toda la verdad del tema. ¿Por qué murió Jesús? Punto número 2. Aunque le parezca raro lo que le voy a decir, Jesús no murió para salvarnos. Jesús no murió para perdonar nuestros pecados. Jesús no murió para cambiar nuestra vida, ni murió para librarnos de nuestras enfermedades, ni nada de eso. Todo eso no es la razón ni la causa de la muerte del Señor Jesús. Jesús no murió para eso, y Dios le manda a usted que entienda y reciba cuál es la causa correcta de la muerte de Jesús, porque la salvación de una persona depende de que sepa y crea cuál es la causa correcta de la muerte del Señor Jesús. No estamos complicando las cosas con este lenguaje, estimado oyente, no, sino que queremos ayudarle a comprender lo que nunca le enseñaron en su iglesia. En las iglesias se enseña que Jesús murió para perdonar nuestros pecados, que Jesús murió para salvarnos de la condenación, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de la verdad, no es toda la verdad. Todo eso que decimos son solo los beneficios que vienen después de creer la causa de la muerte de Jesús. Primero es la causa, luego los beneficios. Sin creer la causa no hay beneficios, dice Dios. La ley de causa y efecto. Los pastores se centran en predicar egoístamente sobre los beneficios y los efectos de la cruz, pero no le enseñan a usted lo que realmente sucedió detrás de la cruz, que es la causa de la muerte de Jesús. Los pastores solo hablan de los resultados, de las bendiciones, de las consecuencias, de los beneficios de la muerte de Jesús, pero nunca le enseñan cuál es la razón, cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual un inocente murió ajusticiado en aquella Semana Santa. Decir que Jesús murió por los pecados es cierto, pero eso, así solo, es incompleto y no le perdona los pecados. Por el hecho de que usted crea que Jesús haya muerto, eso no perdona sus pecados. Porque para que usted pueda ser perdonado de sus pecados, usted previamente debe hacer dos cosas que le diremos dentro de un momento al final del mensaje. Por cierto, antes de avanzar el mensaje y dar la respuesta de cuál fue la causa correcta que mató al Hijo de Dios, le preguntamos, estimado oyente, ¿usted ahora mismo sabe cuál es la razón de la muerte del inocente Señor Jesús? ¿Sabría decirlo? ¿Se enseña esto en su iglesia? ¿Se lo ha preguntado alguna vez a su pastor por qué tenía que morir Jesús? Por cierto, le animamos a que sea valiente y después de oír este mensaje, vaya y pregúntele a su pastor. Pastor, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús y quién mató al Señor Jesús? Y verá con esa respuesta la diferencia con nuestra respuesta. Si la respuesta de su pastor no es la respuesta que daremos a continuación, su pastor es un lobo y usted está perdido camino de la condenación eterna. El tema es grave, muy grave. Punto número 3. Entonces, llegados ya a este momento del mensaje, para no extendernos más, escuche ahora por favor con mucha atención cuál fue la causa que produjo la muerte del Señor Jesús. Nuestro consejo es que deje todo lo que está haciendo, ponga atención, céntrese en lo que le vamos a decir y siga el orden de los puntos que le voy a compartir. Incluso sería muy bueno que luego de escuchar el argumento, usted mismo se repita a sí mismo el orden de los puntos que hayamos dicho para confirmar que usted ha entendido muy bien la secuencia de razonamientos que le daremos a continuación. Síganos en pantalla.
Primero, la Biblia dice que Dios es juez y el hombre un delincuente por sus delitos y pecados. Segundo, Dios como juez, entonces debe descargar la justicia divina sobre el hombre delincuente por sus injusticias, por sus delitos, por sus pecados. Tercero, si Dios hubiera descargado ya sobre cada hombre su justicia por los pecados cometidos, entonces todos los hombres estaríamos ahora mismo en la cárcel eterna. Cuarto, precisamente para no enviar al hombre a la cárcel eterna, a pesar de los muchos pecados, delitos e injusticias, Dios diseña un plan jurídico para salvar al hombre de la cárcel eterna. Quinto, Dios, en su paciencia, le está dando tiempo al hombre para que usted sepa correctamente cómo se perdonan sus pecados y así sea salvo de la justicia de Dios y de la cárcel eterna por medio del Evangelio. Sexto, usted no puede hacer nada para librarse de la justicia divina por sus pecados, ni puede salvarse. Usted está perdido, es un delincuente. Séptimo, la segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios, se ofrece venir a la tierra, se hace hombre, cumple toda la ley de Dios, nunca peca y aún encima se ofrece a recibir la justicia divina que merece usted como hombre delincuente. Así que, señoras y señores oyentes, la causa por la cual Dios el Padre mata al Hijo en la cruz es por haber descargado la justicia que usted despierta en Dios por sus injusticias, por sus delitos y por sus pecados. La justicia de Dios el Padre aplicada sobre su Hijo en la cruz mata al Hijo de Dios. Jesús no murió por los pecados. Jesús murió para recibir la justicia que merecen sus pecados. ¿Puede ver la diferencia? Jesús no murió para salvarnos, sino que Jesús murió para recibir la justicia que luego, si usted se agarra de ella, le salva. ¿Puede ver la diferencia? Por lo tanto, si su pastor no le dice esto tal cual se lo estamos diciendo ahora, entonces su pastor terminará con usted en la cárcel eterna. Un ciego guiando a otro ciego, y ambos irán al abismo eterno. Hombres engañados y engañando, como dice la Biblia. Y punto número 4. Todo esto que hemos dicho, un día en el Consejo Eterno del Cielo, el Trino Dios jurídico, el Padre Juez, el Espíritu Santo Fiscal y el Señor Jesús Abogado, los tres juristas diseñaron este maravilloso plan jurídico que le hemos dicho antes para salvar al hombre delincuente. ¿No le parece maravilloso? Dios no puede saltarse la justicia que usted despierta en Dios por sus injusticias. Si Dios simplemente le perdonara cuando usted le pide perdón por sus delitos, Dios se estaría saltando su justicia y eso haría a Dios injusto. Por eso, para que usted pueda ser jurídicamente perdonado de sus delitos, previamente Dios tenía que diseñar una forma de descargar su justicia y su ira, y es ahí cuando interviene el Hijo de Dios en la cruz, el cual se ofrece a recibir la justicia que merece el hombre. Todo esto se decidió en la eternidad, en el Consejo Eterno. Esta es la causa de la muerte de Jesús, la justicia caída sobre él, predestinada desde el Consejo Eterno. Esa justicia diseñada en el cielo, ahora iba a ser ejecutada en la tierra, en esa sala de justicia llamada el Calvario. Dios el juez ejecuta, sentencia y descarga sobre su Hijo inocente la justicia que merece el ser más malo del universo, el hombre. En el alma del Señor Jesús, el hombre voluntario e inocente se clavó la espada de la justicia divina. En el cielo se diseñó el Evangelio y en el Calvario se consumó el Evangelio. La justicia es el Evangelio. Amén, aleluya. En el alma del Señor Jesús, el hombre voluntario e inocente se clavó la espada
de la justicia de Dios. Se clavó la espada de la justicia de Dios en el alma del Señor Jesús. El hombre voluntario e inocente se clavó la espada de la justicia de Dios. Se clavó la espada de la justicia de Dios. En el cielo, en el consejo eterno, se diseña el Evangelio, y en el Calvario se consumó el Evangelio, y en el Calvario se consumó el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que la justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús. Esa es la buena noticia, esa es la causa de la muerte que mató a Jesús. Eso es el Evangelio. Amén. Aleluya. Aleluya. Sus pecados demandan justicia, estimado oyente. Si la justicia cae sobre usted el día que Dios le quite la vida, ¡zas!, estará usted en la cárcel eterna. Pero si usted reconoce sus injusticias y pone su fe en la justicia que le cayó al Señor Jesús, entonces usted será salvo de la justicia y del juicio de Dios. Sin justicia satisfecha en la cruz, no habría perdón ni salvación. Para que haya perdón, antes tiene que haber justicia. Y precisamente el Señor Jesús recibe toda la furia, toda la ira y toda la justicia divina, y así Dios queda satisfecho. Y entonces sí puede perdonar a todo aquel que se agarre por la fe de la justicia caída en la cruz. Esto es lo más maravilloso de la Biblia, estimado oyente. Todo esto fue orquestado desde el consejo eterno. Dios se tomó siglos en preparar la venida del Mesías, el cual recibiría la justicia de Dios. Este mundo aún existe para que todo hombre en el mundo escuche esta buena noticia y el verdadero sentido de la Semana Santa. Olvídese de misas católicas, olvídese de cultos, olvídese de procesiones, olvídese del viernes, olvídese de toda la parafernalia ritualista, lacrimógena y emocionalista de la falsa Semana Santa y de los dolores físicos del Señor Jesús. Jesús no sufrió ni un solo dolor físico. Sí, no se lleve las manos a la cabeza, ya lo hemos dicho en el canal. Jesús nunca tuvo dolores. La Biblia nunca lo relata. Eso es un invento de la religión, porque Jesús tenía un cuerpo perfecto. Por lo tanto, el dolor no tenía acceso a su cuerpo. El cuerpo de Jesús fue flagelado solo para derramar sangre, la sangre del nuevo pacto. Pero Jesús no sufrió dolores en su cuerpo, ni un solo dolor, sino que el mayor dolor del Señor y de la familia divina fue el desgarro, la separación, el corte de su unidad por causa de la justicia que desgarra su alma y desgarra la unidad con el Trino Dios. Ese es el dolor que los líderes religiosos falsos de esta Semana Santa nunca le enseñan. Solo se centran en un dolor físico inexistente, porque Jesús no era un hombre como los demás. Su genética era antidolor. Pero los falsos pastores, pastoras y sacerdotes se centran en un dolor físico que no existía. El mayor dolor fue el desgarro de su alma al ser ajusticiado por su propia familia con una justicia que no merecía, pero que decidió recibir por usted y por mí. Ese es el verdadero dolor de la Semana Santa, estimado oyente. El resto es teatro, el resto es religión, idolatría, engaño, mentira, sensacionalismo y un gran negocio. Así es la Semana Santa religiosa. Pero nosotros, desde el Ministerio Tinajas,
Queremos darle el verdadero sentido y la verdadera enseñanza de la Semana Santa, la semana de juicios. Un juicio humano injusto, pero un juicio divino maravilloso sin el cual no podría el hombre ser salvo de la cárcel eterna. Que conste en acta. En conclusión de todo esto, si usted está en una iglesia donde le están enseñando las fechas erradas de la Semana Santa, y si usted está en una iglesia donde no le han enseñado la causa correcta de la muerte del Señor Jesús, entonces, estimado oyente, lo más grave es que seguro que también le estén enseñando un evangelio falso. Y entonces eso significa que usted ahora mismo está perdido. Eso es lo más grave. La Biblia dice que el que falla en lo poco, falla también en lo mucho. Así que si en su iglesia fallan en este tema, también estarán fallando en enseñar correctamente la salvación a la gente. ¿Comprende la conclusión grave a la que llegamos? Así que, llegados precisamente a este punto clave, al final del mensaje, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre: la forma verdadera de la salvación del alma por medio del Evangelio, la justicia caída en la cruz, la justicia que mató al Señor Jesús. Ahora, para que usted sea perdonado por haber creído las mentiras de la religión, para que usted sea perdonado por centrarse solo en lo visible del Calvario, para que usted sea perdonado de sus pecados y salvar su alma de la cárcel eterna, para que usted sea librado de la ira de Dios y la justicia divina por sus pecados. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Arrepentimiento es humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta todas sus injusticias pasadas como un delincuente, reconocerse culpable ante Dios y luego abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico. Y el segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15 es creer la causa de la muerte de Jesús, el Evangelio, el mensaje central de la Semana Santa, la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Eso es creer el Evangelio. Por lo tanto, primero, usted debe reconocer que merece la justicia divina por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer el mensaje central de la Semana Santa, es decir, usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibe la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados. Y tercero, usted ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. La justicia descargada sobre el Señor Jesús caída del cielo es el Evangelio. Lo repetiremos hasta el cansancio. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, en sus rodillas, si su salud se lo permite, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el verdadero método jurídico, la verdadera fórmula bíblica y los sencillos pasos de la verdadera salvación basados en dos aspectos jurídicos: sus injusticias y la justicia de la cruz. Cualquier otro enfoque de la Semana Santa o cualquier otro método que le enseñan en las iglesias para salvarse, que no sea el método y lenguaje jurídico que le hemos enseñado hoy, es falso. Que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo una vez más, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos: ministeriotinajas@gmx.es. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Canten al Señor una nueva canción. En el Evangelio se revela la justicia de Dios.
caída en Jesús por nuestras injusticias. Como el hombre es injusto, merece justicia, y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Eras tú, Señor, o era yo quien tenía que morir? Y te ofreciste como mi sustituto para recibir esa justicia divina. La causa de la muerte del Señor Jesús fue la satisfacción de la justicia divina por nuestras injusticias. La causa de tu muerte fue la justicia. Dios juez justo, has actuado con justicia, y en tu justicia me has dado vida. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Canten al Señor una nueva canción. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, caída en Jesús por nuestras injusticias. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Canten al Señor una nueva canción. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad jurídica de la Semana Santa, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje. El mensaje de resurrección el próximo sábado, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.